Hola, yo no pensaba hacer video de esto porque tengo muy pocos suscriptores, pero la youtuber Space Bunny hizo un video en el que comenta que todas las personas debemos apoyar para la difusión de este problema y que pues se puede hacer justicia. Y por eso hago este video. Todo esto de la secta de Ricardo Ponce salió a luz el 29 de mayo cuando la youtuber Mayre Wing publicó su video al respecto. Para quien no lo haya visto, daré una breve descripción del video. Empieza diciendo que es su responsabilidad dar todo a conocer porque ella recomendó ir a los retiros de sanación. Comienza explicando que la secta de Ricardo Ponce es sobre la autosanación. Ella lo empezó a seguir y algunas cosas le hicieron sentido y le daban curiosidad a los retiros, pero como cuestan 55,000 pesos o más, pues no pensaba pagarlos, pero él la invitó. Ella contó que en este retiro les ponían a hacer respiraciones, hacen prácticas en las que fingen ser la persona con la que tienes conflictos para hacerte llorar y luego te ponen a escuchar palabras bonitas de los demás integrantes. Ella dice que fue manipulada para estar con Ricardo Ponce, pero ella se hace responsable y ese no es el problema. Luego sale el testimonio de Rebeca, a quien grabó sin su consentimiento, además de que ella relata que tiene 5 mujeres extranjeras viviendo con él, incurriendo en el delito de trata de personas. Él también toca a mujeres sin su consentimiento frente al público, no les pregunta ni les pide su autorización. Luego aparece el testimonio de un terapeuta que atendió a una mujer con problemas personales y también por culpa de Ricardo Ponce. También se muestra el video de una ex trabajadora de Ricardo Ponce a quien él acosó también y explotó laboralmente. Mayre menciona que le reclamó por mensaje a Ricardo por hacer daño a tanta gente y él nada más le respondió que no hay víctimas ni victimarios, que cada quien es responsable de sí mismo. Mayre se ofreció a pagar los gastos de las primeras 5 mujeres que quisieran denunciarlo legalmente o también presentó la opción de dejar el testimonio al respecto en el Instagram Denuncia a Ricardo Ponce. En este Instagram, al día que estoy grabando este video, ya hay 17 testimonios contra Ricardo Ponce. A mí me encantan los videos de historias del más acá, que por cierto les recomiendo que lo vean para que se diviertan mucho. Va a agarrar a sus seguidores que están muy adentro. Ya lo vimos con Jonestown, ya lo vimos con todos los cultos que hemos visto. Y van a usar a esa gente para tratar de desacreditar a todas las personas que están acusando. Y va a tratar de darles la vuelta y va a atacar pronto. Entonces lo que necesitamos es darles muchísimo apoyo a las víctimas. Esta es la gente que va a llegar a mí. Porque soy Jesús. Nah, falso, güey. Verdadero. También se lo dijo a su exnovia cuando empezaban a salir. ¿Qué pedo, güey? Valentina, te mando un abrazo, güey. Valentina, no, te queremos mucho. Oh, Valentina, Valentina. Güey, no puedo creer que ese güey... Güey, Jesús tiene cabello para empezar, güey. Lo de los pies, con los pies ni se de lo creo, pedo güey. puedes caminar sobre el agua con estos pies de ese güey. ¿Estás listo para la siguiente cosa, Antonio? No son buoyant, güey. No. No. Le flotan, pone güey. flotadores. ¿Listo? Listo. La frase es, ¿existen los elegidos? Lo sé porque lo soy. Como la otra fue verdad, quiero decir que esta es verdad también. ¡Falso! Lo que dijo fue, no existen los elegidos, existen los que se eligen. Lo cual no tiene ningún puto sentido, pero lo dijo en un Instagram Live titulado ¿Cómo dejar de ser inseguro? Puedes elegir a ti. Y pues Badía tenía toda la razón. En la cuenta de Instagram Estoy con Ricardo Ponce ya hay muchos testimonios de sus seguidores defendiéndolo, además de que la gente empezó a recibir un correo electrónico pidiendo a los seguidores hacer un video apoyándolo. El día 30 de mayo se dejó este mensaje en el Instagram de Ricardo Ponce y hasta el 12 de junio Ricardo respondió con este video, donde simplemente menciona que no hay pruebas legales, que no va a dar declaraciones al respecto y habla de la autosanación. Agradece a su gente y los convoca alegando que a los hombres les suceden este tipo de problemas. Aquí estoy en México y nunca me he ido. Siempre estuve activo y ya lo verán en lo nuevo de este compartir. Empiezo diciendo que ningún ser humano debería de crucificar a otro ser humano, mucho menos en redes sociales y mucho menos sin ninguna prueba legal. Hay personas y medios de comunicación que pretenden crear controversia sin ningún fundamento legal, sin saber que detrás hay familias, hay niños, hay seres humanos, hay millones de valientes, hay un equipo de trabajo que tienen emociones igual que tú. Si abres bien los ojos,
te vas a poder dar cuenta de qué viene todo esto, qué hay detrás de todo esto. Está muy claro. Sé que mi mensaje genera muchas emociones, que toca fibras muy sensibles, y hace todo eso simplemente para que puedas sanar tu vida. Cuando no se genera esta sanación, lo que se crea es una reacción violenta, y eso es lo que pasó en este caso. No entraré en más detalles porque no pretendo crear más polémica y no más chismes, eso no va conmigo. Sé perfectamente que cada persona ve por sus intereses, eso ahora me queda muy claro. Basándome en todo esto, lo cual veo como algo primordial, no voy a dar declaraciones sobre el tema legal, hasta que todo quede aclarado. ¿Qué aprendí como ser humano? Como siempre te digo, cada ser humano crea su realidad por medio de su vibración. Obviamente toqué emociones muy fuertes, toqué vacíos muy fuertes que tengo yo como ser humano y que todo ser en esta tierra tiene que sanar. ¿Para qué me ayudó todo esto? Para evolucionar. Obviamente sigo pelando esta cebolla, sigo pelando este ser que se pone enfrente de ti y que siempre te he dicho que es alguien como tú, que tiene emociones, que tiene pensamientos, que tiene miedos, que tiene tristezas, que tiene todo eso. Un ser humano, simplemente eso. Esto es un renacimiento, señores. La autosanación va mucho más allá de esta persona que ves aquí enfrente. Miles de personas la practican alrededor de todo el mundo. Es simplemente la cualidad de todo ser humano para transformar su vida. Pon atención al mensaje. El mensajero no tiene ninguna importancia. El mensajero tiene su ego, tiene sus emociones densas, tiene su pensamiento, tiene su oscuridad, pero el mensaje va mucho más allá. Este mensaje que ha transformado a millones de personas alrededor de todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias a los millones de valientes que en todo momento me apoyaron, que pudieron ver más allá de esa duda que se creó de mi persona, que pudieron ver al ser humano y que me expresaron todo su amor. La autosanación nunca va a parar, el contenido va a seguir, todo sigue exactamente igual. Y ahora convoco a todos los valientes y a todas las personas que se identificaron con este caso hacia mí. Hoy soy yo, mañana le puede pasar a tu hijo, a tu papá, a tu abuelo. Mi opinión de todo esto es que el señor es un narcisista que se aprovechó de la gente y de las mujeres y con eso hizo un imperio. Y pues ahora ese imperio es muy difícil de derrocar porque tiene demasiados seguidores que ya le compraron sus ideas. Pero pues lo que creo que hay que hacer es seguir haciendo una difusión de todo esto para que pues la mayor parte de la gente se dé cuenta, los que todavía no están engañados, y pues se pueda hacer justicia. Hasta luego.